Hola a todos, ¿cómo andan? Otra semana más, esta vez quizás una de las más particulares, ya que estamos en la mayoría de los lugares están en confinamiento por el tema del coronavirus, así que bueno, estamos acá trabajando en el taller tratando de llevar un video más o de cumplir con la meta semanal, quizás un poquito más tarde, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible y siempre llevarles algunas cosas útiles como las que tratamos o adelantamos esta semana. En esta oportunidad quería mostrarles un pequeño trabajo que estamos haciendo para unas futuras máquinas, si bien aún no hay, digamos, expectativas de que esto pase, pero bueno, nos estamos preparando, siempre tratando de ser lo más positivos. Estas son unas pequeñas puntas que tienen que llevar una punta a 45 grados y esa punta de 45 grados tiene que ser, digamos, en un plano perpendicular a estas que estamos haciendo en este momento, ¿sí? El material es acero 1045 de diámetro 19 milímetros, al cual tenemos que hacerle un rebaje, como ahí vemos en estos momentos, un rebaje de un espesor de 12 milímetros, ¿sí? Más o menos unos 3 milímetros y medio por lado tenemos que sacarle para que nos quede 12 milímetros. Y luego lleva un agujerito o un orificio de 6 milímetros que le sacamos a más o menos unos 6 milímetros al centro del borde, que para eso empleamos el palpador por borde que habíamos hecho para encontrar el centro, digamos. Luego, como estamos viendo en estos momentos, con una mecha de 6 milímetros, vamos a hacer el orificio y después empleando una mecha de 12, lo que hacemos es quitar la rebaba. En el primer caso salió un poquito exagerado, ya que se me complica un poquito para ver, digamos, ya que está invertida. Ahí se puede ver un poquito que se pasó un poco de la rebarba, pero no es, digamos, crítico. El tema era hacer justamente digamos, las dos caras esas y luego las dos caras siguientes que tendrían que ser perpendiculares, ¿sí? Así que después vamos a ver el útil, que si bien el útil que hicimos se consigue, digamos, de forma comercial, medio difícil para nuestra zona. Lo que vamos ahí a ver, lo que estamos viendo es la fresa de 4 filos de 63 milímetros de diámetro con plaquitas APKT. Hacemos que la herramienta gire unas 600 revoluciones y el avance manual, ¿no? Ya lo tenemos ubicado al centro, en altura. Lo hicimos con la fresa 63, ya que si bien se trata de que quede, digamos, los bordes que resultan del fondo del fresado lo más derecho posible, no son críticos, pero tratamos que queden lo más derecho posible. Podría haberse hecho con una fresa más grande, pero la fresa con que tenga un poquito más de diámetro tiene más radio, de radio de punta, y a veces ocasiona que vibren estos materiales que son finos. Así que una fresa de diámetro pequeño, con pocos filos va a andar más que bien. Es muy poco lo que hay que sacarle, como dijimos, unos 3 milímetros y medio, pero siempre comprobando con micrómetro, ya que ese es un calce, esos 12 milímetros es un calce que lleva y luego lleva un pasador, que por eso lleva el agujerito de 6 milímetros. Ahí vamos a encontrar el centro, para eso colocamos el mandril. Ahora vamos a colocar el palpador por lados. Palpador por lados también lo hacemos girar unas 400 revoluciones, le bajamos un poquito la velocidad, tocamos y cuando vemos que el resorte cede apenas un poquitito más, ahí ya tenemos la referencia del centro. En la punta del palpador son 4 milímetros de diámetro, por lo cual tenemos que sumarle la distancia de centro 2 milímetros más, ¿sí? Para completar la medida de 6 milímetros al centro, ¿no? Ahí marcamos el centro con la mecha de centrar común y silvestre de 3 milímetros y medio. Colocamos la mecha de 6 en un portapinzas R16. Lubricamos con un poquito de aceite. No me pareció, digamos, un trabajo tan pesado como para emplear líquido refrigerante, sino más bien un poquito de aceite para facilitar un poquito la extracción de la viruta y facilitar el corte, sobre todo no exigir tanto el filo. Y ahora, como dijimos antes, una mecha de 12 milímetros y lo que hacemos es quitar la rebaba. Este es un juego que íbamos a hacer de 4 piezas, 4 pares, ya que es un conjunto. Primero estas piezas, como estamos viendo ahí, estas son las dos caras con el agujerito de 6. Luego van, digamos, un pasador,
que ese también lo vamos a ver, que es el motivo del alisado. Ahí colocamos unos topes en la ranura de la mesa de la fresadora para ahí colocar nuestra pequeña escuadra casera que hicimos en el taller, que tiene las 3 caras rectificadas que usamos como referencia. Y ahí está el cuadradito, el portaútil, que si bien es cierto que se consigue de forma comercial, en estos momentos se me complica un poco para conseguir, así que lo hicimos con un material sobrante. La idea era colocar justamente a escuadra, empleando como referencia justamente la escuadra para la fresa, empleando esa pequeña reglita. Y ahí colocamos a escuadra el material. Ahí justamente erré la idea, es hacer las caras perpendiculares a las dos que fresamos previamente, ¿sí? Empleamos esa pequeña escuadra para alinear, digamos, el portaútil, teniendo en cuenta que hay 5 caras que están rectificadas y perpendiculares entre sí, o paralelas, digamos, son las 4 caras de apoyo más la del fondo, que también es escuadra de las otras, así que podemos emplearla como referencia. Ahí vamos a colocar un pequeño platito de 50 milímetros. Ajustamos bien empleando un pequeño cepo con una pequeña chapita de latón para no marcar justamente la cara de apoyo ni la cara que va a ser sujetada. Así no quedan, digamos, esas irregularidades por apretar el material, por apretar el portaútil para otros futuros trabajos, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer es un rabaje de 4 milímetros, ¿sí? Con la fresa de 50 milímetros, haciéndola girar a 600 revoluciones, ¿sí? Quitamos 4 milímetros en ese lado para que nos quede con respecto al plano que estamos fresando y al borde del material 15 milímetros en total. Por las dudas tomamos la referencia, a veces los materiales trefilados son un poquito menos de 19 milímetros, en este caso tenía 19,03, así que tratamos de llevarlo lo más cerca posible a la medida que nos pueda permitir la fresa, ¿no? Como dijimos, era 4 milímetros de profundidad. Y este plano que estamos haciendo fresado es perpendicular a los dos que hicimos antes. Ahí ya estamos casi en la medida. Ahora lo que vamos a hacer es ver, ahí está el detalle, una cara plana perpendicular a las dos que habíamos hecho previamente. Y ahora en este lado que está sin maquinar es donde va el bisel o la cara plana a la que hicimos recién, pero en un ángulo de 45 grados. Para eso vamos a buscar el goniómetro, lo regulamos a 45 grados, como vamos a ver ahora, y tomando como referencia la parte trasera del portaútil, que está a escuadra, podemos colocar el material en el ángulo que necesitamos. En este caso 45 grados como mencionamos. Apretamos bien y ahora hacemos la pasada a 45 grados. Con el material inclinado a 45 grados. La idea es que nos quede un pequeño saliente en la punta de unos 2 milímetros de ancho, ¿sí? No es, digamos, crítico lo que nos puede quedar de punta, el ancho de la punta. Lo importante es que nos queden paralelos los dos planos, digamos el plano recto y el plano 45, y sobre todo perpendicular con el resto. Antes esta labor era un poquito más trabajosa, lo hacíamos en la limadora, si bien quedaba bien, era todo un tema, digamos, el alinear las caras, o no alinear, sino escuadrar las caras para que queden también bien el trabajo, ¿sí? Mucho de esta pieza, que es para la industria de la madera, de los aserraderos, va mucho en el calce, digamos, en la facilidad del movimiento, que por eso lo da justamente la perpendicularidad entre las caras. Y ahí quedó el trabajo final. Creo que quedó bastante bien. O sea, el hecho no es el trabajo, el hecho remarcable no es el trabajo, sino el portaútil. Había funcionado bien. Así que creo que es bastante recomendable para las labores que puedan ustedes encarar, quizás hacer algo parecido o quizás algo un poquito más complejo. La terminación
del inserto es espectacular, si bien es cierto que hay que sacar las rebabas, eso luego se lima, se pule también un poquito más el material, hay que darle una pequeña pulida para que no quede tan con la pátina o digamos con el óxido original de fábrica. Ahí nuevamente escuadramos, ¿sí? Y apretamos la pinza R32 una vez que tenemos escuadrado, apretamos un poquito la tuerca y comprobamos cómo nos queda con la escuadra. Y nuevamente apretamos la pinza para que se fije el material. Ahí está. Escuadramos con una pequeña escuadrita por la parte posterior de nuestro portaútil, como vimos anteriormente, y ahí hacemos la pasada de unos 15 milímetros de largo por 4 milímetros de profundidad o hasta llegar al ancho total, digamos, de 15 milímetros. Ahí aproximamos la punta del inserto hasta que nos toque el material, o sea que apenas roce, y ahí tomamos la referencia o 0 y luego avanzamos 15 milímetros y marcamos sobre la mesa con unas pequeñas cintas de enmascarar con una línea. Eso me sirve de referencia para, digamos, hacer el largo del fresado casi sin error. Y ahí ya estamos haciendo el proceso que habíamos mencionado antes. Como habíamos dicho, estos son trabajos que hace bastante tiempo que tenemos que ir haciéndonos de un stock, ya que son piezas que por lo general o son de recambio o para, digamos, para armar un conjunto. Es un cambiador de medidas esto en realidad. Y a veces durante el año normalmente cuando hay trabajo, en este momento está todo detenido, ¿no? Pero cuando hay trabajo se complica mucho hacer estas piezas y como no contamos con los medios, como por ejemplo este porta accesorio, me demoraba bastante. Ahí está el detalle de cómo escuadramos o ponemos a 45 grados empleando la parte trasera del porta útil o porta material, y ahí nos queda nuevamente el ángulo a 45 grados. Como les decía, es un trabajo que necesitamos tener un stock o una cantidad suficiente para los clientes que a veces piden o la pieza este perno, digamos, o la otra que vamos a mostrar más adelante, ya sea por desgaste, por necesitar otro cambiador más de medida. Pero lo importante es realizarlos lo más rápido posible y sobre todo innovando, digamos, hacer un pequeño aporte, ya sea para el taller o para ustedes, para que lo tengan en cuenta para sus labores. Ahí está comprobando la medida de los 2 milímetros que les decía de la punta. Si bien no es importante, tratamos que nos quede bien. Y ahí quedó la punta a 45 grados y las otras dos caras formando el ancho de 12 milímetros. Ahora vamos nuevamente, ya teniendo puesto nuestra escuadra, y esta es la otra parte del conjunto, que se trata de una planchuela con dos bujes soldados. Los dos bujes esos son, digamos, es sobre el cual se va a desplazar el perno que acabamos de hacer el fresado. Escuadramos con respecto al cuerpo de la fresadora, aproximadamente que nos queden los dos bujes en la misma línea. La idea de esto es llevar al diámetro del perno que acabamos de fresar con el mínimo juego posible, ¿sí? Que se desplace suave pero sin que tenga juegos, para que no haya, digamos, problemas al momento de cambiar la medida. Para eso primero escuadramos y ahora vamos a encontrar el centro. Este trabajo previamente hicimos los bujes, torneamos el interior para que queden los dos bujes iguales. Luego hicimos un espaciador para colocar entre los dos bujes, armamos todo el conjunto, apretamos con una varilla roscada, se soldó y luego se soltó el espaciador central para que queden, digamos, no solamente alineados los bujes, sino con la misma distancia, ¿sí? Y ahí empleando el comparador descentrado o el comparador coaxial, lo que hacemos es encontrar el centro. Para mi gusto es una de las herramientas más útiles y más rápida para encontrar el centro, ya que te da con la aguja una apreciación de qué sentido o cuál es el eje que tenés que modificar, y en cuestión de, cuando llegás a una práctica, en cuestión de menos de un minuto o 2 minutos ya tenés centrado el material.
rapidísimo, digamos, una vez que entendés el movimiento, ¿no? Hay recomendaciones de que, si bien es cierto, lo emplean con la máquina girando. Para mi gusto no se debe usar la máquina girando, ya que se va desgastando las puntas. Las puntas, eh, salvo los comparadores traen las puntas, digamos, con templadas las puntas de contacto. En este caso, en este modelo marca Insight, no es templado, sino que es metal duro, y a veces se puede llegar a gastar de sobremedida o tener un falso centrado. Así que más vale, para mi gusto y por recomendación, puedo decirle que es más sencillo hacerlo a mano, girando suavemente. Entonces uno va teniendo una precisión en todo el contorno interior de donde está la verdadera, digamos, el verdadero, digamos, el punto para lograr el centrado. Ahí la mecha que estamos pasando es 17 milímetros. Previamente tenía un agujero de media pulgada, 12,7 milímetros, ya que colocamos como guía, como para ajustar el espaciador y los dos bujes, una varilla roscada de media pulgada por 12 hilos por pulgada. Ahí colocamos nuestro cabezal alzador pequeño y el porta inserto para plaquitas de SMT. Aflojamos el cabezal alisador y lo que hacemos es apenas tocar la parte interna, y hacemos primero una pasada de 1,5 décimas por lado, o sea 3 décimas en el milímetro, para limpiar el interior y tomar la referencia, ¿no? Recuerden que el diámetro a alcanzar es 19,003, más o menos, unas 3 centésimas de más, para que logre tener un desplazamiento suave. La velocidad con que hacemos girar el cabezal alisador es unas 50 revoluciones, un avance lento, al igual que el avance, digamos, el avance transversal de la fresadora es de unos 12 milímetros por minuto. También se podría considerar un avance lento, y dentro del nivel de los lentos, un avance intermedio, ¿sí? Eso es porque justamente tenemos unos 100 milímetros de recorrido, para que no haya vibraciones, para que la herramienta no vaya atropellando al material, sino que le dé tiempo a cortar, y que no, por ejemplo, en este punto que estamos ahora viendo que está alisando, no haya una tendencia de la herramienta hacia adentro, ¿sí? Que vaya cortando tranquila. Entonces el diámetro se mantiene en los dos bujes. Y más o menos cada pasada lo hicimos haciendo más o menos unas 3 décimas por lado, o sea 0,6, sí, digo bien, un poquito más de medio milímetro en el diámetro por pasada. Ahí estamos viendo que en la última pasada, por ejemplo, lo que hicimos fue hacer 8 centésimas, o sea, vendría a ser una décima y media, 1,6 décimas por diámetro, ¿sí? Nos quedaba más o menos una décima y media, un poquito más de ancho, digamos, de diferencia para llegar al diámetro. En el otro caso, por lo general, a veces cuando no te queda el ajuste correcto, tenés que darle una nueva pasada sin variar la medida. Entonces lo que hace es barrer, o digamos repasar nuevamente el diámetro que acabas de alisar o de cortar con la herramienta, que a veces elimina algunas irregularidades, o digamos, por ejemplo, en esta parte, tiende también a repasar la parte, digamos, mal cortada por la extensión de la herramienta. Obviamente que también hay que quitar la rebaba que queda en las partes externas de los diámetros de los bujes, como así en la parte interna, pero para eso nos valemos de una lima usada que afilamos para emplear como rebabador. Y ahí está la última pasada, como dijimos, a 55 revoluciones. En la última pasada me olvidé de comentarles que sí, aminoré la marcha, fue una marcha más lenta. Y ahí estamos viendo el resultado. Si bien está un poquito pesadito, pero era más por las rebarbas internas o una pulidita que le faltaba al material, creo que ha quedado bastante bien. Ya para el segundo caso le dimos un poquito más de tolerancia, como les mencioné recién, dándole una pasada de repaso. Pero creo que quedó bastante bien y estoy más que conforme con el portaútil que les recomiendo para sus talleres.
Hola, buenos días. Estamos nuevamente en el taller. En esta oportunidad con todo cerrado, sin atender al público. Puertas cerradas estamos trabajando ya, digamos, con la cuarentena rigiendo, así que tratando de hacer lo menos posible invasivo, digamos, afuera, siempre con muy pocos viajes. Venimos ya preparaditos para seguir todo el día entero, con un poquito de mate y un poquito de unas galletitas, así salimos lo menos posible afuera, pero en el taller siempre tenemos algo para hacer. Si no son cosas atrasadas, son cosas para empezar o nuevas herramientas, así que bueno, esta semana pasada nos preparamos un poquito mejor, nos proveímos de algunos materiales como para empezar ahí esa maquinita, de a poquito, ¿no? Porque no sabemos bien cuánto tiempo, quizás sean 15 días, quizás un poquito menos, ojalá que sea menos para el bien de todos. Pero bueno, si llega a ser un poquito más, vamos a tener que ir de a poco entreteniéndonos con otras cosas. Los que somos maquineros siempre tenemos montonazo de cosas para hacer, así que vamos a entretenernos seguro. En este caso lo que estamos haciendo es una ranura a 45 grados, ¿sí? Primero hicimos, ya que estuvimos haciendo el trabajo anterior, que eran estos pernos a 45 grados la punta, perpendicular a esta punta que hicimos, ¿sí? El plano, como habíamos dicho, perpendicular. Luego lo que hicimos fue alezar esta pieza para que quede esta especie de bisagra, pero en realidad es una guía, ¿sí? Bueno, enfatizo el hecho de que la exactitud del cabezal alezador no quedó en nada de juego, solo el mínimo imprescindible como para que esto se deslice suavemente, así que no tengan miedo de usar un cabezal alezador, siempre y cuando les recalco el hecho de tener un medio, un dispositivo para medir bien el interior. Entonces de esa forma, bueno, le erras y luego es trabajo de ir conociendo la herramienta. El cabezal alezador tiene su ida y vuelta, su forma de demostrar a veces la exactitud, ya sea por el material, la herramienta que empleamos, el largo, la longitud de la caña o digamos de la longitud de corte también, que eso a veces te afecta, digamos, no es lo mismo el corte cuando entra acá que cuando entra acá, si está emboladizo la pieza. Uno va conociendo la herramienta, como así también el dispositivo de medición, ¿no? Porque el emplear un calibre no es lo mismo que un micrómetro interior, no es lo mismo que un alezómetro, ya que todos tienen sus técnicas particulares para poder medir. No solamente las técnicas de uno, sino las técnicas, digamos, para realizar una correcta medición con el instrumento. Así que bueno, todo depende del instrumento que tenga, pero bueno, se puede obtener una excelente exactitud. Y acá están las dos bisagras con el mismo tipo de ajuste, o sea que eso es lo que te garantiza el trabajo en serie. Por lo menos desde nuestro lado, ¿no? Quizás con herramientas mucho más modernas uno consigue una mejor exactitud y más rapidez en el proceso, como por ejemplo esto. Lo estoy realizando de otra forma porque no tengo los medios, pero bueno, es una idea, ¿no? Esta base es una base rectificada, fue soldada, la rectificamos 1, 2, 3 lados, le hicimos varios taladros roscados para realizar, digamos, distintas operaciones, como en este caso la colocación de 3 cepos o de 3 sujetadores para alineamos con respecto a esta cara la planchuela. Esta es una planchuela de media pulgada de espesor por 1 pulgada de ancho. Lo que hicimos primero fue, bueno, escuadrar con respecto a este lado, que pusimos una regla, tocamos, apretamos levemente, fuimos al otro extremo y también no es un trabajo de precisión, lo que requiere sí que quede la ranura lo más derecha posible, ¿no? Esta ranura es la que, digamos, alinea este dispositivo. Entonces el dispositivo acá, clac, calza ahí. Así que ahí ya nos queda garantizado el trabajo. Bueno, primero, como dijimos, alineamos, sujetamos un poquito de una punta, sujetamos del otro puntito un poquito, alineamos, verificamos con una regla que estuviera bien apoyada, luego apoyamos el cepo del medio, apretamos un poquito y fuimos apretando de forma alternada. Primero un poquito la punta, aquella el centro, punta, centro, y así fuimos variando
la ajusta hasta que logramos que estuviera todo sujeto. No conviene a veces apretar de un punto muy fuerte porque se levanta, tiende a desviarse, entonces vas tocando distintos puntos, digamos, alternando, centro, punta, 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 centro, vas tocando un poquito hasta que lográs que la pieza quede plana y copiando sobre todo la base. Obviamente que antes tenés que controlar cómo está la planchuela, si no está doblada, darle unas pequeñas, digamos, hacerle un poquito de fuerza, quizás si está doblada para que logre que quede plana o mayormente plana. Luego lo que hicimos fue tocar la parte interna con esta fresa de 5 milímetros de espesor y 90 milímetros de diámetro. Tocamos la parte interna, rozamos empleando un papelito, colocamos entre la fresa, el costado de la fresa y el material un papelito, entonces cuando lo arrastraba, como hemos mostrado varias veces en los videos de acá del canal, ya teníamos ahí la mínima aproximación. Eso a veces es válido porque a veces estas fresas, a pesar que uno las coloque, tienden a copiar pequeñas diferencias que tengan los separadores. Entonces a veces tienen un pequeño labeo. Entonces es conveniente cuando vas a hacer estos trabajos tomar la mínima aproximación de esa forma. Entonces es mínimo en muchos casos porque a medida que uno va ajustando se van produciendo distintos, digamos, distintos desgastes en los suplementos. Entonces a veces generan una tendencia que si uno los busca a esos desgastes y los va enfrentando en puntos opuestos, más o menos uno tiende a contrarrestarlo, entonces te queda la fresa bastante derecha. Lo ideal obviamente es rectificarlos, tratarlos térmicamente, pero bueno, si uno no puede, tiene que tratar de buscar la mejor posición de los suplementos o directamente sí, frentearlos obviamente, buscar la mejor digamos cara y copiar del otro lado, eliminar los bordes filosos de los suplementos, ¿sí? Para que no te queden esos bordes que a veces con un pequeño golpecito te generan un borde hinchado, digamos, y cuando vos lo apoyás te genera un falso apoyo. Así que siempre hay que tener en buen estado los suplementos sin suciedades, colocándole una gotita de aceite para que deslice suavemente. Y bueno, así que fue eso lo que hicimos. Después nos corrimos unos 8 milímetros, que es la medida que nos dice el plano, y bajamos o subimos la mesa, mejor dicho, 8 milímetros, ¿sí? Y es la primera ranura que tenemos ahí, la primera ranurita que hicimos todo el tiro para, digamos, aliviar el trabajo de la fresa en ángulo, la fresa convergente. Luego lo que hicimos fue cambiar la fresa, hicimos el paso inverso, tocar con esta fresa convergente de 45, tocamos acá, nos movimos la diferencia 17,4 milímetros, que es los 25,4 menos los 8, y bajamos los 8 milímetros primero tocamos acá cuando nos movimos 5 milímetros, hicimos girar la fresa, tocamos el material y ahí tenemos la referencia. Después avanzamos lo que nos restaba de los 17,4, subimos la mesa a 8 milímetros y ahí empezamos la pasada, que es la que estamos viendo ahí, con el bisel a 45 grados. Bueno, es un trabajo, no es de los más urgentes, pero es un trabajo que teníamos pendiente, ya que esto va a largo plazo, pero bueno, ya que estamos justamente en estos tiempos de cuarentena, donde no hay clientes, así que tratamos de sobrellevar con lo que podemos, con lo que tenemos, y sobre todo entreteniéndonos un poquito, variando la forma de hacer algunas cosas, y quizá vamos a tratar de hacer algunas herramientas. Bueno, la otra cosa que quería decirles que funcionó muy bien, que creo que lo subí en el video, es este accesorio, que si bien viene de forma comercial, a mí se me hace muy, muy difícil conseguir este tipo de accesorio, y a veces, bueno, tengo la falla de no tener tiempo o digamos el material o el material para poder realizar la compra. Así que bueno, aproveché un sobrante de material de 60, como les había comentado, y la verdad que anduvo muy bien, me ha gustado cómo ha quedado, pero bueno, la idea de esto, si ustedes se la llegan a hacer, es siempre tener las caras paralelas y perpendiculares, y sobre todo esta cara de aquí atrás
perpendicular a las demás, entonces de esa forma te sirve para tener las referencias. Y otra cosita que les recomiendo es, bueno, acá vieron que a veces enfatizo el hecho de colocar una chapita latón. Bueno, me olvidé en el momento de la tornería, en el momento de llevarlo al torno, y bueno, ahí quedó marcada esas pequeñas marcas. Esas son las que yo trato de evitar en los materiales, que yo les comentaba a veces que en estos casos, bueno, le pasé un poquito de tela meril para sacarle esas protuberancias que podrían haber afectado, digamos, al apoyo, o que te quede bien. Está bien, no es algo súper crítico, digamos, en nuestro caso, somos bastante rústicos nosotros, pero digamos, para ustedes, si lo llegan a realizar, siempre recuerden quitarle las aristas filosas, que no queden aristas filosas, siempre bordes suaves, y sobre todo en esta parte de acá poner una pequeña laminita de latón. Entonces de esa forma, al momento de apretar, ya sea en la fresadora para realizar el trabajo o en el torno, al momento de elaborar la pieza, no te queden estas imperfecciones que, bueno, se pueden corregir, pero bueno, hacen a la calidad del trabajo, ¿no? Más si capaz te piden uno para que lo hagas y ganes dinero. Pero bueno, ya les repito, esto viene de forma comercial. Marca Vertec tiene una variedad impresionante. La otra vez estamos comentando, lo estamos hablando con un colega. Vertec tiene de esto a 2 manos, magnético, etcétera, con cepos. O sea, esto fue porque, bueno, uno es rústico y bueno, trata de hacer lo mejor posible, ¿no? Pero realmente para este trabajo, que antes se me complicaba bastante para realizarlo, ya sea en la fresadora o en la limadora, me solucionó muchísimo. Y bueno, acá vamos terminando el trabajo. Me quedan todavía 2 planchuelitas más. Ahí estamos haciendo girar a 83 revoluciones por minuto con un avance de 14 milímetros. ¿Digo bien? Sí, 14 milímetros por minuto, un avance lento. Se podría decir, sí, lento. Para no exigir mucho la fresa, ya que esta la tengo dañada, tengo con un diente menos y hasta ahora no he podido conseguir de esa medida, y las que he conseguido son realmente muy caras. Digamos, valen lo que tienen que valer, pero realmente para los gastos que tengo en el taller, creo que usando a veces ese problema a veces tengo, porque justamente le falta un diente y a veces se queda un poco corto en el corte. Entonces tengo que ir controlando que no se clave. Esta herramienta sufrió muchos accidentes, digamos. Se la usaba a velocidades muy altas y con avance muy alto, y sobre todo al momento de hacer ranuras no se le aliviaba la ranura haciéndole una ranura previa. Se le ponía la profundidad final y se hacía la pasada. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, sino que este tipo de fresa hay que cuidarlas dándole pasadas progresivas. Y bueno, tengo que arreglarme ahora con lo que tengo, así que ese es el detalle de esta herramienta. Les decía, bueno, que a mí me gusta emplearla con un avance suave, cuidando la herramienta. Y bueno, ahí lo vamos llevando al trabajo. Empleamos la misma base, la misma alineación, ya que todo un mismo conjunto de cosas, y por eso traté de diagramar toda la tarea empleando esto, para terminar con esto sin mover la base. Ya está alineado todo, así que nos queda todo bien chiche, como más o menos tiene que ser, ¿no? Y bueno, vamos a continuar ahora las labores. Recién no llegamos ni a la 1 de la tarde de hoy, así que falta un rato largo. Vamos a seguir tomando unos mates y tranquilos. Un saludo para todos ustedes, cuídense, estén tranquilos y bueno, nos vemos muy pronto. Chau, chau.